Bueno, para este video vamos a ver los siguientes temas de estadística para poder tener un conocimiento sobre ello. Los temas que vamos a ver son distribución de frecuencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y los fractiles. Para eso vamos a tomar como guía un ejercicio, pero primero que todo vamos a aprender a configurar la calculadora para que en el momento de hacer los ejercicios nos dé el resultado con solo dos decimales. Para hacer esto nos dirigimos a la calculadora, la prendemos y vamos a un botoncito que se llama Mode. Pues la mayoría de las calculadoras tienen ese botón, es sino apretarlo 1, 2, 3 hasta, o sea, la cantidad de veces es muy relativo según la calculadora, hasta que aparezca este comando fix, el cual nos ayudará a configurar la calculadora para los decimales que necesitemos. Como en estadística necesitamos dos decimales, entonces vamos a apretar el botón número 1, que es el que nos dice que el que está abajo de fix. Lo apretamos y nos va a decir de 0 a 9. Las calculadoras están configuradas para que aproximen a 9 decimales. Como nosotros necesitamos que nos aproxime a los decimales, entonces vamos a apretar el número de decimales que necesitamos, que es 2. Entonces ahí ya nos muestra el comando que ya quedó aplicado. Esa es la primera parte. Ahora vamos a continuar con el ejercicio para aplicar todos los temas ya nombrados. Entonces dicen que Alcaedas Inc. seleccionó una muestra tomada para una investigación con el fin de tener conocimientos estadísticos sobre las canciones con la relación de la cantidad de descargas. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de descargas en las canciones. Entonces aquí nos dan los datos, que es 1200, 1100, 1120, 2050, 1000, 1150, 600, 1400, 1380, 1010 y 1120. Para empezar a realizar la tabla de distribución de frecuencia tenemos que tener en cuenta unos pasos determinados. El primer paso es organizar los datos de menor a mayor. Es decir, que vamos a tomar los datos que nos dieron en esta parte de acá y vamos a buscar cuál es el menor, que en este caso es 600, y lo vamos a organizar así de manera ascendente. 600, el siguiente dato es 1000, el siguiente dato es 1010 y así sucesivamente hasta tenerlos organizados de menor a mayor. Ya teniendo ese paso desarrollado, vamos a ir al segundo paso, que es hallar la K para el 2K. Esta K se halla diciendo que si elevamos el 2 a ese K, el resultado nos tiene que abarcar a la cantidad de datos. La cantidad de datos que tenemos en esta pequeña tabla son 10 datos. Por consiguiente, tenemos que hacer que el 2 elevado a algún número nos dé igual o abarque el número de datos. En este caso, el K que vamos a utilizar es 4, es decir, elevar 2 a la 4, porque así nos va a dar 16. Este 16 no es el número de datos, pero va a abarcar el número de datos. El tercer paso es hallar el rango. ¿Cómo hallamos el rango? Vamos a tomar el número mayor y se lo vamos a restar con el número menor. Entonces, como nosotros ya tenemos en el primer paso organizados de menor a mayor, entonces vamos a tomar el último dato, que es el mayor, 2050, y lo vamos a restar con el menor, que es 600. El rango en este caso nos dio 1450. Después vamos a continuar con el cuarto paso, que es hallar el ancho de clase. Para hallar ese ancho de clase tenemos que utilizar el rango y dividirlo entre K, que es lo que ya resolvimos en el segundo y en el tercer paso. En el tercer paso tenemos el rango, que es 1450, entonces lo vamos a ubicar en la parte superior. Como nos dice que lo dividamos entre K, y K en la parte de hallar el 2 a la K, o sea, hallar el K del 2 a la K, nos dio 4, entonces lo vamos a dividir entre 4. En este caso nos dio 362.5, que nosotros, por casos de precisión,
lo vamos siempre a aproximar al número mayor, nunca al número menor, sino lo vamos para evitar problemas, lo vamos siempre a aproximar al número mayor. En este caso, el número que le sigue con este decimal coma 5 es 363 para trabajar con enteros. Después de eso vamos a empezar a realizar la tabla de distribución de frecuencias, que aquí ya tenemos esta parte hecha, pero la vamos a mirar. ¿Cómo realizar la tabla de distribución de frecuencias? Lo que tenemos que tener en cuenta para realizar la tabla de distribución de frecuencias es el ancho de clase. Y lo que primero que tenemos para realizar la primera columna, vamos a tomar el número menor, que es 600, y le vamos a sumar el C, que es el ancho de clase. O sea, aquí 600 más 363 nos va a dar 963. Ese 963 lo vamos a poner en la parte inferior izquierda, y le vamos a sumar otra vez los 363 y nos va a dar 1326. Lo ponemos abajo en la parte inferior izquierda, 1326, y le sumamos otra vez 363, que nos da 1689. Ese 1689 lo ponemos en la parte inferior izquierda y le vamos a sumar otra vez 363, que nos da 2052. ¿Por qué nos detenimos en 2052? Porque esta parte de acá tiene que abarcar el dato mayor. El dato mayor es 2050. Y como vemos, si a este le sumamos el ancho de clase, que es 363, nos va a dar 2052, lo cual es el número final que ya abarca todos los datos que necesitamos utilizar. La siguiente columna es la columna de frecuencia. Esta es la columna de frecuencia. En la frecuencia vamos a utilizar un método muy simple, que es mirar de 600 a 963 cuántos datos hay. Entonces nos vamos de donde organizamos de menor a mayor. Entonces vamos a mirar que de 600 a 963 solo hay un dato, que es este de 600. El 1000 no está porque el 1000 es mayor a 963. Así vamos a hacer con los otros, que es de 963 a 1326. Entonces necesitamos encontrar, entonces tenemos el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El 1380 se me pasa porque lo necesitamos que nos llegue hasta 1326. Entonces por eso la frecuencia será 6 datos. Y así con las otras dos filas. Buscar el número de datos que hay entre 1326 y 1689. Y el número de datos que hay entre 1689 y 2052, que es 1, 6, 2 y 1. Que al sumar esto nos debe dar la totalidad de los datos, que es 10. Para realizar la frecuencia relativa es un procedimiento relativamente sencillo, que para realizarlo vamos a utilizar el número de la frecuencia. Entonces vamos a tomar el número de la frecuencia, que es 1, lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 10, y lo vamos a multiplicar entre 10, el 1, que es la frecuencia, dividido entre el número de datos por 100. Entonces nos dirigimos a la calculadora y vamos a colocar 1 dividido 10 por 100. Entonces acá nos da 10.00, que simboliza 10%. Entonces es ahí. Entonces 1 dividido el número de datos por 100. Eso nos va a dar 10%. De igual manera con el segundo, que es 6 dividido el número de datos por 100. Eso nos va a dar en la calculadora, vamos a colocar 6 dividido 10 por
100. Eso nos da 60.00, que simboliza 60%. Cuando nos dicen 60.00 es como configuramos la calculadora para que nos soltara dos decimales. Así el número entero es 60, nos va a salir 00. Eso simboliza que es un número entero y dos decimales inertes, que no afectan para nada. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras partes. Estamos hallando la frecuencia relativa. Entonces recuerden, 2 dividido 10 por 100, entonces nos va a dar 20%. De igual manera, 1 dividido 10 por 100 nos va a dar 10%. De aquí vamos a sumar el 10 más el 60 más el 20 más el 10, y esta totalidad nos tiene que dar un 100%, porque es que trabajamos con el 100% de los datos, que eran los 10 datos. Para realizar la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es, primero, como vamos a empezar a acumular las frecuencias, es tomar este 1 y escribirlo aquí en esta primera fila. Después a este 1 le vamos a sumar 6. 6 más 1, 7. A ese 7 le vamos a sumar 2. 7 más 2, 9. A este 9 le vamos a sumar 1. 9 más 1, 10. Después continuamos con la frecuencia relativa acumulada, que se hace de igual forma que la frecuencia acumulada, pero el caso es que aquí vamos a empezar a acumular las frecuencias relativas. Entonces vamos a colocar el primer 10% en la primera fila de esta columna, y a este 10 le vamos a sumar 60. 60 más 10, 70%, como estamos trabajando en porcentajes. 70% más 20%, 90%. Y 90% más 10% nos va a dar una totalidad de 100%. En esta parte hemos realizado la tabla de distribución de frecuencias, que es la esencial en este primer tema. Después vamos a empezar a realizar la gráfica. ¿Cómo se realiza la gráfica? Nos vamos a dar cuenta que en la fila vamos a ubicar el punto inerte o el punto del origen, que es 0. Y en esta fila vamos a ubicar los de la primera columna, es decir, el 600,